Hasta hace poco, había una propiedad de la materia tan fantástica que se pensaba que solo existía en las leyendas. Se consideraba incompatible con las leyes de la física, pero hace 4 años los científicos lo consiguieron. Crearon un material que no existe en la naturaleza. Cuando la luz choca contra cualquier objeto, la estructura subatómica hace que éste se vea. Todo depende de cómo interactúa la luz con los átomos. Si logramos controlar esos átomos, podremos controlar el aspecto de nuestro mundo. Y eso es exactamente lo que los metamateriales ya pueden hacer a la materia invisible. Los metamateriales fueron inventados por el físico John Pendry del Colegio Imperial de Londres. Fue ahí donde los científicos se dieron cuenta de que estos materiales pueden flexionar la radiación electromagnética, la luz, las microondas y las ondas emitidas por un radar alrededor de un espacio esférico, haciendo con esto que los objetos de su interior parezcan invisibles. Su desarrollo les ha permitido controlar de una forma maravillosa la manera en que la luz pasa o rebota sobre un material, a fin de que tenga una refracción llamada refracción negativa. Esa propiedad podría impedir que el material pueda ser visto por los ojos humanos. En otras palabras, lograr lo imposible, hacerlo invisible. ¿Pero realmente ya hemos logrado la invisibilidad? Como primer paso, el científico japonés Susumu Tachi de la Universidad de Tokio desarrolló membranas refractoras que daban la ilusión de la invisibilidad cuando se les proyectaba la imagen que estaba atrás de él. Aunque muy ingenioso, ese fue solo el principio de las membranas de refracción negativa. Al mismo tiempo, el Dr. John Pendry del Colegio Imperial de Londres desarrolló a escala nanométrica ese material. Observe con mucha atención. Vea estas geometrías a nivel nanométrico en forma de U's. Es esta geometría la que le permite al material jugar con la luz para volverse invisible. De esta forma, si recubrimos superficies como las de un vehículo, por ejemplo, podríamos obtener escenarios de fábula, donde carro y conductor se harían invisibles a la vista humana. Aunque la ciencia asegura que este fenómeno de invisibilidad óptica aún no se ha logrado en realidad, lo cierto es que la milicia norteamericana es la que más invierte en ella. Recientemente, en el campo de guerra con Irak, la televisión iraquí dio a conocer este conmovedor y sorprendente video. Vea con mucho cuidado estas imágenes, son históricas. Este tanque que va al frente de su convoy pasa sobre una mina. La explosión daña el motor del vehículo. El audio es original y es propio del lugar. Observe cómo bajan 3 soldados para inspeccionar el área, alejándose del tanque. Observe con cuidado al soldado de en medio. Su vestimenta es distinta a la de los otros 2. Un instante después llega el tanque de retaguardia. Observe cómo rastrea la zona. Posteriormente llega el resto de los vehículos del convoy. Ahora observe y siga este círculo rojo y vea con cuidado. Aprecie cómo se hace repentinamente visible uno de los 3 soldados que salieron del primer tanque. El soldado que regresa y se hace visible es el mismo que porta una vestimenta distinta. De acuerdo a estas imágenes, el soldado hizo su rondín totalmente camuflajeado e invisible al ojo humano gracias al traje especial que porta. En este momento se está investigando la veracidad de este video. Por lo pronto, no encontramos truco ni sobreposición en sus imágenes. Simple y sencillamente, las evidencias solo nos dejan plasmados por su trascendencia. Militares invisibles al ojo humano, con las más altas tecnologías en sus manos, ¿se imagina? ¿Qué implicaciones puede tener esas tecnologías para la raza humana? ¿Es este el principio de los armamentos invisibles? No lo sabemos, pero ya vislumbramos que los verdugos del futuro ya no requerirán capuchas como antaño. Ahora han sido sustituidas por las tecnologías del ensueño, las tecnologías de la invisibilidad.